Bienvenido al canal de Narrador Eterno. Hay una pregunta que nadie le hizo nunca a Remedios Palomar, y esa pregunta lo cambió todo. No era una pregunta difícil, era de las que cualquiera podría hacer en medio de una conversación sin darle demasiada importancia. Pero cuando alguien la pronunció por primera vez en 41 años de vida, Remedios se quedó tan quieta que la aguja que sostenía entre los dedos cayó al suelo sin que ella lo notara. Y lo curioso es que la persona que la hizo no era un hombre con palabras bonitas, ni alguien que hubiera llegado a su vida con promesas. Era un hombre que había entrado a su tienda buscando algo completamente distinto y que, sin querer, había abierto una puerta que Remedios llevaba décadas fingiendo que no existía. Pero eso viene después, porque antes de llegar a esa pregunta, hay que entender quién era Remedios Palomar y por qué una mujer capaz de sostener la vida de los demás con sus propias manos había olvidado completamente sostener la suya. Remedios tenía una pequeña librería en el pueblo de Valdecinos. No era de esas librerías grandes con escaparates iluminados y estantes de madera lacada. Era una librería que olía a papel viejo y a café que siempre estaba a punto de enfriarse, con una campanilla sobre la puerta que sonaba como si saludara a cada persona por su nombre, con una mesa redonda en el centro llena de libros apilados, sin orden aparente, pero con una lógica que solo Remedios entendía, y con un sillón de terciopelo verde en el rincón donde a veces se sentaban los niños del pueblo a que Remedios les leyera en voz alta, mientras sus madres hacían los recados. Desde que tenía 20 años, Remedios había vendido libros, primero ayudando a su tío Bernardo, que era el dueño original y que tenía manos de gigante y una incapacidad total para recordar los nombres de los autores. Luego, cuando tío Bernardo murió dejando la tienda y una deuda mediana, Remedios se había quedado al frente sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie se lo agradeciera del todo, porque en Valdecinos se daba por hecho que Remedios era de esas personas que aparecen cuando se necesita algo y que no hacen falta cuando todo va bien. Conocía cada libro de sus estantes, sabía qué novela necesitaba una mujer que acababa de perder a su madre, qué cuento servía para un niño que no quería dormirse, qué libro de poesía podía ayudar a un hombre que no sabía cómo decirle a alguien que lo amaba. Remedios leía a los clientes antes de leerles los libros, y esa habilidad la había convertido en algo parecido a una vidente del papel y la tinta, aunque ella nunca lo habría dicho con esas palabras. Lo que Remedios no hacía era leer para sí misma, o más exactamente, lo hacía, pero siempre a medias. Siempre con un ojo en la puerta, un oído en la calle, una mano lista para levantarse si alguien necesitaba ayuda. Nunca terminaba un capítulo sin que algo la interrumpiera. Y cuando la tienda cerraba y el pueblo se apagaba, Remedios recogía los libros del suelo, ordenaba los que habían quedado mal colocados, revisaba las cuentas y se iba a casa con la sensación de que el día había sido de todos menos de ella. Así vivía Remedios Palomar, útil, discreta, presente, como un mueble bien puesto, que nadie nota hasta que lo mueven de su sitio. Un martes de octubre, con lluvia fina sobre los adoquines y muy pocos clientes, entró a la librería un hombre que Remedios nunca había visto. Venía con el abrigo húmedo, el cabello aplastado por la lluvia y una expresión de alguien que no ha dormido bien en varios días. No miró los libros. Miró directamente a Remedios, que estaba detrás del mostrador clasificando novedades que habían llegado esa mañana. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió Remedios sin levantar del todo la vista. «Busco un libro. Aquí hay bastantes», dijo ella, y esta vez sí lo miró. El hombre sonrió de un lado. «Sí, ya lo veo. El problema es que no sé cuál». Remedios dejó la novela que tenía en las manos. Esa frase era la que más le gustaba escuchar. Era la que abría la conversación de verdad. «¿Para quién es?», preguntó. «Para mí». «¿Y qué le está pasando a usted?». El hombre la miró con una sorpresa tan honesta, que parecía no haber esperado que nadie le hiciera esa pregunta. Luego bajó un poco la cabeza y dijo: «Acabo de cerrar el negocio que llevé durante 12 años. No sé muy bien qué hacer con eso». Remedios asintió despacio. Caminó entre los estantes con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su terreno. El hombre la siguió sin decir nada, mirando los lomos de los libros como si fueran palabras en un idioma que no terminaba de aprender. «¿Se llama usted?», preguntó Remedios sin volverse.
Augusto. Augusto Ferrer. Remedios sacó un libro de un estante. Lo miró, lo devolvió. Sacó otro. Lo pesó entre las manos. Dijo tendiéndoselo. Augusto leyó el título. Luego miró a Remedios. ¿Por qué este? Porque trata de un hombre que pensó que lo había perdido todo, y descubrió tarde que lo que perdió no era lo más importante. No se lo digo para animarle, se lo digo porque es honesto. Augusto tomó el libro, lo abrió por la primera página y leyó la primera línea en silencio. Luego cerró el libro. Me lo llevo. Remedios volvió al mostrador. Augusto pagó. Luego, antes de salir, se detuvo. ¿Y usted? Dijo. Remedios levantó la vista. ¿Yo qué? Usted me preguntó qué me estaba pasando. ¿Qué le está pasando a usted? La campanilla de la puerta sonó porque entró un niño con su abuela. Remedios se distrajo un segundo. Cuando volvió a mirar hacia la puerta, Augusto ya estaba en la calle con el libro bajo el brazo. La lluvia seguía cayendo. Remedios se quedó con la pregunta flotando entre los estantes. Tan sencilla, tan imposible de responder. ¿Qué le está pasando a usted? Nadie en 41 años se lo había preguntado así. Esa noche, Remedios cerró la librería más tarde de lo habitual. Se quedó sentada en el sillón verde con un té frío entre las manos y los libros alrededor como si fueran paredes de un castillo que ella misma había construido sin saber que también podía ser una prisión. Pensó en la pregunta de Augusto. Intentó responderla en silencio. ¿Qué le estaba pasando? Nada grave. Eso era lo más difícil de explicar. No tenía una tragedia concreta, no había perdido a nadie recientemente, no estaba enferma, no debía dinero que no pudiera pagar. Simplemente había llegado a los 41 años con la certeza tranquila y terrible de que su vida era perfectamente funcional y perfectamente vacía, como una habitación bien ordenada donde nadie duerme. Su madre, doña Elvira, había muerto 3 años atrás dejando una casa pequeña al otro lado del pueblo y la costumbre de decirle a Remedios que era demasiado seria para su propio bien. No lo decía con crueldad. Lo decía con esa ternura preocupada de las madres que ven en sus hijas un potencial que las hijas no saben mirar. Remedios, hija, los libros no te van a dar la mano cuando estés enferma. Remedios, no seas tan boba, que ser lista no está reñido con ser feliz. Remedios, a veces tienes una cara que parece que estás esperando que el mundo te pida perdón por algo. Remedios nunca había sabido responderle. Ahora tampoco sabía responderse a sí misma. Apagó la luz, cerró la librería con llave y salió a la calle mojada. Caminó hacia casa bajo los faroles. El pueblo de Valdecinos era pequeño y callado, de esos que parecen detenidos en un tiempo anterior. Las piedras de las calles guardaban agua entre los adoquines. Las ventanas de las casas brillaban amarillas. Desde algún bar llegaba el sonido de una televisión encendida. Remedios caminaba sola, como casi siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, ese hecho le pesó de una manera que no supo ignorar. Durante las semanas siguientes, Augusto Ferrer volvió a la librería. La primera vez fue 4 días después, un sábado. Devolvió el libro que Remedios le había recomendado y lo dejó sobre el mostrador sin decir nada al principio. Luego dijo, lo terminé en 2 noches. No podía dormir de todas formas. Remedios lo miró. ¿Le ayudó? Él pensó un momento. Me hizo pensar que estar perdido no es lo mismo que estar equivocado. No sé si eso es ayudar. Puede que sí. Remedios tomó el libro, lo puso en su lugar. ¿Quiere otro? Augusto miró los estantes. Esta vez sí se acercó a ellos. Los recorrió despacio, con las manos en los bolsillos, leyendo lomos y portadas sin tocar nada. Era una manera de mirar los libros que Remedios reconoció. No era la de alguien que busca una historia. Era la de alguien que busca una respuesta que todavía no sabe formular. ¿Qué tenía su negocio?, preguntó Remedios sin venir a cuento. Augusto se volvió. Una carpintería, muebles a medida. Mi padre la fundó. Yo la continué durante 12 años. Pero los encargos fueron bajando, y los costes subiendo, y llegó un momento en que mantenerla era perder dinero que no tenía. Así que la cerré. ¿Y sus manos?, dijo Remedios. Augusto la miró sin entender. Sus manos todavía saben hacer muebles, dijo ella. Él bajó la vista hacia sus propias manos. Sí, supongo que sí. Eso no se pierde aunque se cierre un negocio. Augusto no respondió de inmediato.
Miró a Remedios con una expresión entre sorprendida y agradecida, como si alguien acabara de encender una luz en una habitación que llevaba tiempo oscura. Luego sacó un libro de un estante al azar y lo leyó por encima. ¿Este? Remedios lo miró. Ese le va a hacer llorar. Bien, dijo Augusto. Me vendría bien soltar algo. Remedios frunció el ceño levemente. Lo tomó de sus manos, lo devolvió al estante y le dio otro. Este primero, ese después. ¿Por qué ese orden? Porque primero hay que entender el problema antes de sentirlo. Si no, el llanto no limpia nada, solo moja. Augusto la miró un segundo más de lo necesario. Luego tomó el libro que le había dado. De acuerdo. Cuando se fue Paquita, que ayudaba a Remedios 3 mañanas por semana con el inventario y que había desarrollado un interés casi científico en los asuntos ajenos, apareció desde detrás de una estantería, con cara de haber escuchado toda la conversación. «Ese hombre va a volver», dijo. Remedios abrió el cuaderno de ventas. Los clientes suelen volver cuando les gusta un libro. Paquita la miró con una paciencia exagerada. «Ese hombre no volvió por el libro, Remedios». Remedios levantó la vista. «No empieces. Solo digo lo que veo. Pues mira el inventario, que te lo digo desde antes de Navidad». Paquita tomó el inventario con una resignación que dejaba claro que la conversación no había terminado, solo aplazado. Augusto volvió el martes siguiente, y el jueves, y el sábado de la semana después, cada vez con el libro anterior terminado, cada vez con preguntas que no eran del todo sobre los libros, cada vez quedándose un poco más tiempo que la visita anterior. Remedios se acostumbró a verle llegar con el abrigo oscuro y los zapatos siempre con algo de barro en la suela, porque Augusto había alquilado una casa en las afueras del pueblo mientras decidía qué hacer con su vida, y el camino desde allí hasta la librería cruzaba un trozo de campo sin pavimentar. Remedios nunca le dijo nada sobre los zapatos. Era una de esas cosas que notaba pero guardaba para sí. Una tarde, mientras Remedios estaba doblando una caja de libros que acababan de llegar del distribuidor, Augusto entró y en vez de ir directamente a los estantes, se sentó en el banco de madera que había junto a la puerta, que estaba pensado para que la gente esperara, pero que casi nadie usaba. Remedios lo miró. ¿Pasa algo? He decidido quedarme en Valdecinos, dijo él. Remedios siguió doblando la caja. ¿Por qué? Porque en la ciudad no tengo nada concreto que volver a buscar. Y aquí, al menos, el camino de tierra me hace caminar despacio. Cuando camino despacio pienso mejor. Remedios dobló el último cartón. ¿Y qué piensa cuando camina despacio? Augusto dudó. En ese momento Paquita atravesó el fondo de la librería con una pila de libros tan alta que solo se le veían los pies. Murmuró algo sobre el peso de la literatura contemporánea y desapareció por el pasillo del fondo. Augusto siguió su mirada y luego volvió a Remedios. Pienso en qué quiero hacer con lo que sé hacer. Tengo manos que saben trabajar la madera. Tengo tiempo. Tengo ganas de construir algo que no dependa solo de los encargos, pero todavía no sé qué. Remedios se apoyó en el mostrador. ¿Y qué le impide saberlo? El miedo a equivocarme otra vez. Remedios lo miró. Se equivocó la primera vez. Augusto pensó. No, solo llegó un momento en que el mundo no acompañó. Eso no es lo mismo que equivocarse. Entonces ya sabe que sabe distinguirlos. Él la miró con una expresión tranquila pero intensa. Usted tiene una manera de decir las cosas que hacen que parezcan más simples de lo que son. No las simplifico, dijo Remedios. Solo quito el ruido que les pone la gente encima. Augusto asintió lentamente. Luego dijo, ¿puedo preguntarle algo? Puede. ¿Qué quería usted ser cuando era pequeña? No lo que es, lo que quería ser. Remedios no respondió de inmediato. Era una pregunta que nadie le había hecho desde la infancia y que ella misma había dejado de hacerse antes de tener respuesta. Miró hacia los estantes como si la respuesta estuviera allí entre los lomos de los libros. Escritora, dijo al fin, con una voz tan baja que casi no llegó al otro lado del mostrador. Augusto no sonrió con superioridad, ni dijo nada de lo que se dice cuando alguien confiesa un sueño abandonado. Solo preguntó, ¿y escribe? Remedios sacudió la cabeza. Ya no. ¿Por qué? Porque un día dejé de creer que tenía algo que mereciera ser escrito. Augusto se quedó quieto. Esa frase colgó en el aire de la librería durante un momento que fue más largo que el tiempo que ocupó.
Luego dijo, «Eso no es verdad». Y lo dijo sin suavizarlo, sin añadir pero bueno, sin cubrirlo con consuelo fácil. Lo dijo como quien dice una cosa que sabe que es cierta, porque la ha pensado antes de pronunciarla. Remedios lo miró. Sus ojos tenían algo que no se les ponía casi nunca, una especie de vulnerabilidad pequeña que no sabía dónde colocar. La campanilla sonó. Entró don Fulgencio con su perro de siempre, buscando el periódico de la tarde que Remedios guardaba porque don Fulgencio se despistaba si no le recordaban. El momento se rompió con suavidad, como una pompa de jabón que desaparece sin ruido. Pero esa noche, Remedios abrió un cuaderno que llevaba meses en el cajón del escritorio de su casa. Escribió una frase, solo una. La leyó 3 veces. Cerró el cuaderno. Luego lo abrió otra vez y escribió otra frase debajo de la primera. No era mucho, pero era algo que no había pasado en años. Lo que Remedios no sabía era que mientras ella empezaba a escribir en silencio, el pueblo de Valdecinos había comenzado a hablar. En Valdecinos, los asuntos propios de los demás circulaban con la misma naturalidad que el agua por las cañerías. No era malicia, o no siempre. Era simplemente que en un pueblo donde todos se conocían desde antes de nacer, la novedad de un forastero que frecuentaba la librería de Remedios era un acontecimiento demasiado visible para ignorarse. La primera en comentarlo fue Consuelo, que tenía la panadería frente a la librería y veía entrar y salir a la gente con una precisión de reloj suizo. «Ese hombre rubio ha ido 4 veces esta semana», le dijo a su cliente de las 10 de la mañana un jueves, «y no puede estar leyendo tanto». La cliente asintió con el interés de quien lleva mucho tiempo esperando que en Valdecinos pasara algo. Desde la panadería, la noticia cruzó a la carnicería, bajó por la calle del ayuntamiento, subió hasta el bar de Celestino y llegó por el lado contrario, hasta el taller de costura de Milagros, que era donde más noticias del pueblo se procesaban por unidad de tiempo. Milagros, que era amiga de Remedios desde la infancia, aunque con el tipo de amistad que incluía cariño verdadero y opiniones no solicitadas, fue directamente a la librería una tarde con la excusa de buscar un libro de bordados. Remedios sabía que Milagros no bordaba. «¿Qué quieres saber?», dijo antes de que Milagros abriera la boca. Milagros puso una mano en el mostrador. «Quiero saber si ese carpintero que viene aquí todos los días es un cliente o una historia». «Es un cliente». «Los clientes no se sientan en el banco a hablar contigo durante 1 hora». Remedios ordenó unos recibos. «Compra libros». Remedios. Milagros. Las dos se miraron con la comodidad de quien lleva décadas haciéndolo. Luego Milagros suavizó la voz. «Solo me alegra verte más animada últimamente. Llevas años con la misma cara de libro cerrado». Remedios soltó una risa breve y sin ruido. «Vendo libros cerrados. Es mi negocio. Ya sabes lo que quiero decir». Remedios bajó la mirada hacia el mostrador. «Lo sé. ¿Te gusta?». La pregunta quedó en el aire. Remedios no respondió de inmediato. Era una de esas preguntas que parecen simples porque tienen solo 2 letras, pero que por dentro son más complicadas que cualquier novela de 600 páginas. «Es un buen hombre», dijo al fin. «Eso no es lo que te pregunté». Remedios levantó la vista. «Sé lo que me preguntaste». Milagros esperó. Remedios acomodó un libro que ya estaba bien colocado. «No sé si tengo derecho a que me guste alguien a estas alturas», dijo con una voz tan baja que casi no salió del mostrador. Milagros frunció el ceño. «¿A qué alturas?». «A los 41». Milagros soltó un sonido que era mezcla de risa y de indignación. «Remedios Palomar, que llevas 40 años leyendo libros de vida y no has aprendido que la vida no tiene límite de edad para nada». «No es la edad», dijo Remedios. «Entonces, ¿qué es?». Remedios tardó. «Es que no sé si soy la clase de mujer a la que alguien mira así». Milagros la observó con una ternura cansada. «Eres exactamente la clase de mujer a la que alguien mira así cuando tiene suficiente paciencia para quedarse quieto el tiempo necesario. El problema es que tú siempre estás tan ocupada mirando las vidas de los demás que no te dejas mirar». La campanilla sonó. Entró Paquita cargando una caja. Vio las caras de ambas y dijo, «Ya, perdón, interrumpo algo importante». «Paquita», dijo Remedios. «Sigáis, que no he oído nada». Y se fue hacia el almacén tarareando. Milagros tomó un libro al azar,
Lo hojeó sin leerlo y dijo, ¿sabes qué? Sí me llevo el de bordados. Aunque no bordo. Remedios fue a buscarlo. Cuando lo trajo, Milagros lo sostuvo y miró a su amiga con una seriedad más tranquila. Solo te digo una cosa y me voy. Un hombre que vuelve 7 veces a una librería no está buscando libros, Remedios. Está buscando a la persona que sabe dónde están. Y salió dejando la campanilla sonando y el libro sin pagar sobre el mostrador. Remedios lo miró. Suspiró. Anotó el libro como vendido y lo puso en el debe de Milagros, que llevaba una cuenta abierta desde 2009. Esa tarde, Augusto llegó más tarde de lo habitual. La librería estaba a punto de cerrar y Remedios ya había apagado algunas lámparas del fondo. Él entró con el abrigo mojado otra vez y una expresión diferente. No era la de los primeros días. Aquella mezcla de cansancio y desorientación era algo más asentado, aunque con una duda nueva encima. Sé que ya cierras, dijo. Todavía no. Él se acercó al mostrador. Puso un libro sobre la madera. No era uno que Remedios le hubiera dado. Era uno que él había traído de fuera, de una ciudad, con el lomo gastado y una nota de papel asomando entre las páginas. Este es mío, dijo. Lo leí hace 10 años. Quiero que lo tenga usted. Remedios lo miró. No tengo costumbre de aceptar libros usados. Este no es un libro usado. Es un libro mío. Hay diferencia. Ella lo tomó, leyó el título, lo abrió por la página donde estaba la nota de papel. Era solo una frase, escrita a mano con letra grande y un poco torcida. Decía, el momento en que alguien nos lee bien, es también el momento en que empezamos a existir. Remedios leyó la frase 2 veces. Luego miró a Augusto. Él tenía las manos apoyadas en el borde del mostrador, y la miraba con esa quietud suya que no era indiferencia sino lo contrario, era atención. La misma atención con la que ella miraba a los clientes antes de recomendarles un libro. ¿Quién escribió esto?, preguntó Remedios. Yo, dijo Augusto, hace 10 años, cuando todavía creía que algún día me atrevería a escribir algo más largo. Remedios bajó la vista a la nota. ¿Y se atrevió? No. ¿Por qué? Porque llegó el negocio, y el trabajo, y los años, y dejé de creer que tenía algo que mereciera ser escrito. Remedios levantó la vista lentamente. Esa frase era exactamente la misma que ella había dicho semanas atrás. La misma, con las mismas palabras, en el mismo orden. Augusto no sonrió. Solo la miró. Entonces los dos guardamos lo mismo en el mismo sitio, dijo él. Remedios no respondió de inmediato. Tenía el libro entre las manos y la frase delante de los ojos y 41 años de haber guardado demasiadas cosas en demasiados sitios. Y algo en ese momento, sin que nadie lo planeara, sin que nada dramático ocurriera, empezó a moverse. Lo que ocurrió después no fue un acontecimiento. No hubo declaraciones ni gestos grandiosos. Fue algo más lento, más real, hecho de conversaciones y silencios y tardes de lluvia y libros compartidos. Augusto encontró un pequeño taller vacío al final de la calle Mayor, a 10 minutos de la librería. Lo alquiló a un precio razonable y empezó a hacer muebles de nuevo, no para encargos masivos, para gente del pueblo que necesitaba una silla arreglada, una estantería hecha a medida, una mesa que cupiera en una cocina difícil. Lo hacía despacio, con cuidado, sin prisa de demostrar nada. La primera semana, Paquita llegó a la librería con la noticia de que el carpintero forastero había abierto un taller. Remedios lo sabía. Augusto se lo había contado el día anterior. Paquita esperó más información. Remedios no la dio. Paquita suspiró y se fue a hacer el inventario con una resignación que decía claramente que para noticias de primera mano estaba mejor con Consuelo de la panadería. En esas semanas, algo ocurrió también en la librería. Remedios empezó a llegar 10 minutos antes de abrir, no para ordenar libros, para sentarse en el sillón verde con su cuaderno y escribir. Solo 10 minutos al principio, luego 15, luego media hora. No le dijo a nadie lo que escribía, ni a Milagros, ni a Paquita, ni a Augusto. Era algo tan nuevo y tan frágil que sentía que nombrarlo en voz alta podía romperlo. Pero una mañana, Augusto llegó antes de que abriera la librería. Remedios estaba en el sillón con el cuaderno. La campanilla no sonó porque la puerta estaba entreabierta. Él tocó el marco con los nudillos. Remedios levantó la vista.
Cerró el cuaderno con un movimiento demasiado rápido. «Perdona», dijo Augusto. «¿Puedo volver después?» «No, pasa». Él entró con cuidado. Miró el cuaderno cerrado sobre las rodillas de Remedios. No preguntó, solo dijo, «Buenos días», y fue hacia los estantes como si el cuaderno no existiera. Remedios lo observó durante un segundo. Luego, en vez de levantarse y ir al mostrador como habría hecho cualquier otro día, se quedó en el sillón. «Estoy escribiendo», dijo. Augusto se volvió desde los estantes. «Bien, no sé si es bueno». Él la miró. «¿Para quién?» «Para alguien que no sea yo». Augusto dejó el libro que había tomado. Se acercó al sillón, no demasiado, solo lo suficiente para que la conversación fuera más íntima sin ser invasiva. «Remedios», dijo. «Escribir para alguien que no eres tú es el segundo paso. El primero es escribir para ti aunque te parezca que no vale nada, porque si no pasa el primero, nunca llega el segundo». Remedios lo miró. «¿Y usted cómo sabe eso si me dijo que nunca escribió nada largo?» «Porque lo sé de la carpintería. La primera vez que hice una silla, era para mí, era horrible. Pero aprendí más en esa silla horrible que en todas las sillas que hice después para los demás». Remedios bajó la mirada al cuaderno. Luego lo abrió. Le tendió la primera página. Augusto la tomó. La leyó despacio, sin prisa, sin el gesto de quien revisa por cortesía, con la misma atención con que Remedios leía los libros antes de recomendarlos. Cuando terminó, devolvió el cuaderno. «¿Qué es esto?», preguntó. «Remedios. La historia de una mujer que pasa la vida entre libros ajenos y no sabe cómo empezar el suyo propio». Augusto asintió. «¿Y cómo empieza?» «Todavía no lo sé». Él se quedó quieto un momento. Luego dijo, «Empieza con lo que ya sabe. Eso nunca falla». Esa tarde, cuando Augusto se fue, Remedios escribió durante 1 hora sin parar. Y cuando paró, no fue porque se le agotaran las palabras. Fue porque la librería tenía clientes y los libros no se vendían solos. Pero había pasado algo. Algo que no tenía nombre todavía, pero que ya tenía peso. El problema llegó un viernes, como suelen llegar los problemas, sin anunciarse y en el momento más inoportuno. Remedios había encontrado, entre las cajas del almacén, una deuda que había olvidado. No era reciente, tenía casi 2 años. Era del distribuidor principal, que había enviado un lote de libros que nunca se habían vendido del todo y cuyo pago, Remedios, había ido aplazando con la promesa de que el mes siguiente vendería más. El mes siguiente había llegado y pasado muchas veces. La carta llegó con el aviso formal. Si en 30 días no se saldaba la deuda, el distribuidor cortaría el suministro. Sin suministro, la librería no tendría novedades. Sin novedades, los clientes dejarían de venir. Sin clientes, no había librería. Remedios leyó la carta sentada en el mostrador con la sensación de quien sabe que el suelo que pisa es menos firme de lo que parecía. No era una suma imposible, pero era una suma que no tenía. Paquita la encontró con la carta en la mano y preguntó qué pasaba. Remedios se lo contó. Paquita se sentó en el banco de la puerta y estuvo callada durante 1 minuto entero, lo cual era infrecuente en ella. «¿Cuánto tienes en caja?», dijo al fin. «La mitad de lo que necesito». «¿Puedes pedir préstamo al banco?». Remedios dobló la carta. «Ya pedí uno hace 3 años para arreglar las tuberías. Todavía lo estoy pagando». Paquita apretó los labios. Pensó. Luego dijo, «¿Y los libros del almacén que no se vendieron? ¿Los devolvemos?». «Ya no se puede». El plazo para devolución pasó también. Silencio. Fuera, la calle de Valdecinos seguía con su ritmo de siempre. Consuelo sacaba el pan de la panadería. Don Fulgencio cruzaba con su perro. 2 niños corrían hacia la plaza. Remedios miró la librería, los estantes, la mesa redonda con los libros apilados, el sillón verde, la campanilla, 20 años de su vida en esas paredes, la deuda de su tío Bernardo saldada, la gotera del techo arreglada, los libros ordenados con una lógica que solo ella entendía pero que nunca fallaba. «No puedo cerrarla», dijo en voz baja. No era una queja, era una constatación. Paquita la miró. «Nadie ha dicho que vayas a cerrarla». «Todavía no». Paquita se levantó del banco. «Voy a pensar algo». Remedios asintió sin creer del todo que hubiera algo que pensar. Esa tarde, Augusto llegó a la librería,
y encontró a Remedios sentada en el sillón verde pero sin cuaderno, sin libro, sin nada entre las manos, solo mirando la pared de enfrente. Se sentó en el banco de la puerta, el mismo banco donde él se había sentado tantas veces. ¿Qué pasó? Remedios le contó. No con dramatismo, con la misma voz seca y directa con que contaba las cosas cuando no quería que le dijeran que todo iba a estar bien. Augusto escuchó sin interrumpir. Cuando Remedios terminó, no dijo nada durante un momento. Luego dijo, ¿cuánto tiempo tienes? 30 días. ¿Y cuánto te falta? La mitad de la deuda. Él asintió. ¿Puedo ver los libros que no se vendieron? Remedios lo miró sin entender. Están en el almacén. ¿Los puedo ver? Sí. Augusto pasó al almacén. Estuvo un rato mirando los libros apilados, moviéndolos, leyendo títulos. Remedios lo observaba desde la puerta sin saber qué buscaba. Al final, Augusto se volvió. Hay 93 libros aquí que no se vendieron. Si los vendes a mitad de precio en la próxima semana, cubres parte. Pero necesitas gente que no venga normalmente. Gente que no sabe que existe esta librería. ¿Y cómo los traigo? Augusto lo pensó. Yo tengo manos y una sierra. Y en el pueblo hay 4 familias que me han pedido muebles pero que todavía no me han dado el encargo en firme. Si hago algo para ellas a cambio de que traigan a sus conocidos aquí, quizá funciona. Remedios frunció el ceño. No te entiendo. Él sonrió brevemente. Una feria pequeña. Aquí, en la librería. Libros a precio reducido. Algún evento. Algo que haga que la gente venga por algo concreto. Yo pongo las sillas, literalmente, y convoco a quien pueda. Eso no funciona así. ¿Lo ha intentado? Remedios lo miró. No. Entonces todavía no sabemos si funciona o no. Hubo un silencio. Afuera, la tarde empezaba a dorar las piedras de la calle. Y si sale mal, dijo Remedios, ya estamos exactamente donde estamos ahora. Augusto asintió, con la diferencia de que habremos intentado algo. Remedios miró el almacén lleno de libros sin vender. Luego miró a Augusto, que esperaba con esa calma suya que no era indiferencia ni prisa sino algo en el medio, algo que se parecía mucho a la confianza. De acuerdo, dijo. Lo que vino después fue una semana que Remedios no olvidaría. Augusto habló con las familias del pueblo. Paquita habló con Consuelo de la panadería, que habló con Media Calle Mayor. Milagros hizo carteles a mano con una letra más artística de lo que nadie esperaba de ella, y los colgó en el bar de Celestino, en el ayuntamiento y en la farmacia. Don Fulgencio, que resultó tener más amigos en la comarca de lo que su perro dejaba suponer, llamó a gente de los pueblos vecinos. Augusto llegó 2 días antes del evento con madera y herramientas. Construyó en la acera de la librería una pequeña estructura de madera, como un pórtico sencillo, con el nombre de la librería escrito en letras de pino sin pintar, que tenían una belleza directa y sin pretensiones. Dentro reorganizó los estantes para que los libros rebajados estuvieran a la vista. Hizo una mesa nueva para la entrada, más ancha que la que había, donde los libros podían abrirse y hojearse sin amontonarse. Remedios lo miraba trabajar desde el mostrador con una mezcla de agradecimiento y algo que no sabía cómo nombrar. Una noche, mientras Augusto lijaba un borde de la mesa nueva, Remedios trajo 2 tazas de té y se las dejó en el suelo junto a él porque no había dónde ponerlas. Se sentó en el suelo también. Él se sentó a su lado. Durante un rato no dijeron nada. El pueblo estaba quieto. La librería olía a madera reciente y a papel viejo, que era una mezcla extraña pero no desagradable. ¿Por qué haces esto?, dijo Remedios. No lo dijo con desconfianza, solo con honestidad. Augusto tomó la taza. Porque sé lo que es tener algo que construiste y ver que puede irse. Y porque usted fue la primera persona en mucho tiempo que me habló de lo que tengo, no de lo que perdí. Remedios miró su taza. Yo solo le recomendé un libro. Me preguntó qué me estaba pasando, no lo que había pasado. El tiempo verbal importa. Remedios lo miró. Era cierto. Ella siempre preguntaba en presente, no en pasado. Era una costumbre de librera, de alguien que sabía que la historia importa pero que el personaje vive ahora. ¿Y ahora qué te está pasando?, dijo. Augusto la miró de frente. Algo bueno, pero todavía no sé si tengo permiso para decirlo. El silencio que vino después no fue incómodo.
Era de los silencios que contienen demasiadas cosas para que quepan en palabras, y que por eso se quedan quietos un momento antes de convertirse en algo. Remedios miró hacia los libros del estante más cercano. Augusto siguió su mirada. Afuera, una farola parpadeó una vez y se quedó encendida. El día de la feria amaneció con un cielo limpio y una luz fría que hacía brillar los adoquines. Remedios llegó a la librería a las 8, 2 horas antes de que empezara, con el corazón haciendo cosas que no le pedía que hiciera. Paquita ya estaba allí acomodando libros en la mesa nueva. Milagros llegó con una cesta de pasteles de la panadería de Consuelo, porque había decidido que una feria de libros sin algo de comer era un error cultural. Tommy, el sobrino de Milagros, trajo unos altavoces pequeños y puso música de fondo tan suave que casi no se oía, pero que cambiaba el ambiente de una manera que nadie hubiera sabido explicar. Augusto llegó con los primeros clientes de fuera del pueblo, 3 familias de la comarca que él había convocado personalmente. Venían con niños y con la curiosidad de quien no visita una librería a menudo, pero que, al ver los libros abiertos en la mesa grande, se detiene sin proponérselo. A las 10:30 la librería estaba llena, no de manera ruidosa ni caótica, de manera viva. Había gente leyendo de pie, gente preguntando a Remedios, gente sentada en el sillón verde por turnos, gente comprando libros que nunca habría entrado a buscar y que sin embargo al tenerlos entre las manos decían: «Este es el que necesito». Don Fulgencio llegó con 4 vecinos del pueblo de al lado que nunca habían estado en Valdecinos. Miró el pórtico de madera de Augusto con aprobación. «Buena factura», le dijo. Augusto inclinó la cabeza. A mediodía, Remedios había vendido más de la mitad de los libros que estaban en el almacén. No a precio de saldo, sino a un precio honesto que la gente pagaba sin regatear, porque Remedios sabía qué libro darle a cada persona, y cuando alguien recibe exactamente lo que necesita, no discute el precio. Paquita llevaba la caja con una eficiencia que desmentía su aspecto distraído de costumbre. Cada tanto miraba a Remedios y sonreía con una pequeña satisfacción que no necesitaba decirse en voz alta. Al caer la tarde, cuando la gente empezó a marcharse con sus bolsas de libros, Remedios hizo las cuentas. Cubría la deuda, no sobrada, pero alcanzaba, con un poco de margen para el mes siguiente. Se quedó de pie junto al mostrador mirando los números. Las manos le temblaban un poco, no de miedo sino de ese tipo de alivio que tiene peso propio. Augusto se acercó. «¿Bien?» Remedios asintió. «Sí». Él no dijo más. Empezó a recoger la estructura de madera del exterior con los mismos movimientos tranquilos con que había construido todo. Remedios salió a la acera. El pueblo estaba en esa hora azul del final de la tarde, cuando las luces se encienden antes de que la noche llegue del todo. La gente cruzaba la plaza. Desde el bar de Celestino llegaba olor a caldo caliente. Augusto seguía trabajando. Remedios se quedó mirándolo un momento. Luego dijo su nombre. Él se volvió. «Gracias», dijo ella. Augusto la miró. No había nada en su expresión que esperara algo a cambio. Estaba contento de la misma manera sencilla con que estaba contento cuando un mueble le salía bien. «De nada, Remedios». Era la primera vez que él la llamaba por su nombre sin el doña delante. Había tardado meses, y cuando por fin lo dijo, sonó como si siempre hubiera sido así. Remedios bajó la vista hacia la acera, luego la levantó. «Esa pregunta que me hiciste el primer día», dijo. Él esperó. «Ahora sé responderla». Augusto dejó la herramienta que tenía en la mano. La miró con atención. Me estaba pasando que llevaba mucho tiempo leyendo las vidas de los demás y había olvidado que también tenía la mía, y que la mía también valía la pena de ser escrita. Augusto no respondió de inmediato. Dejó pasar un momento que tenía la textura de algo importante. «¿Y ahora?», dijo. «Ahora», dijo Remedios, «todavía estoy aprendiendo a escribirla». Él asintió. Sus ojos tenían algo que no era lástima ni orgullo ajeno. Era reconocimiento. El mismo reconocimiento que Remedios sabía dar a los clientes cuando encontraban el libro exacto. «¿Puedo leer lo que llevas escrito algún día?», dijo Augusto. «Cuando esté listo». «¿Y cuándo estará listo?». Remedios sonrió con una calma nueva. «Cuando yo esté lista». Augusto volvió a tomar la herramienta. Entre ellos quedó algo que no hacía falta nombrar todavía. Era suficiente con que existiera. Paquita asomó la cabeza por la puerta.
Hay un cliente que quiere pagar con un libro viejo que dice que vale mucho. ¿Le digo que sí? Remedios se volvió. ¿Qué libro? Uno de Cervantes. Dice que es del abuelo. Remedios entró. Milagros, que estaba recogiendo los pasteles sobrantes, la siguió con los ojos brillantes. Tommy desmontaba los altavoces cantando algo en voz baja. Don Fulgencio, en el sillón verde con su perro dormido a los pies, hojeaba un libro de naturaleza que Remedios le había puesto en las manos sin que él lo pidiera. La librería olía a café frío y a libros y a madera nueva. Era una combinación que no existía antes de ese año, y que Remedios, mientras se acercaba al cliente del libro de Cervantes, supo que iba a recordar siempre. No como el día en que salvó la librería, como el día en que empezó a habitarla de verdad. Los meses que siguieron fueron distintos, no de una manera que el pueblo de Valdecinos pudiera señalar con un dedo, porque los cambios más reales son los que ocurren por dentro y no tienen aspecto de noticia. Pero Remedios lo notaba, y Augusto también, y Paquita, que lo notaba todo aunque fingiera estar siempre ocupada con el inventario. Remedios siguió escribiendo. Cada mañana, antes de abrir, 10 minutos, o 20, o a veces 45 si la frase anterior la dejaba en un sitio desde el que quería seguir. El cuaderno fue llenándose de páginas con la letra apretada y los márgenes llenos de correcciones. No era una historia con heroínas ni aventuras. Era la historia de una mujer en una librería pequeña, que un día entendió que los libros que más necesitaba leer eran los que todavía no estaban escritos. Augusto leía los capítulos a medida que Remedios se los daba, sin prisa, sin comentarios que no hubiera pedido. Cuando terminaba de leer, le devolvía el cuaderno y decía solo lo que había entendido, no lo que opinaba. Era una forma de leer que Remedios reconoció como la más honesta que había encontrado, porque no buscaba el error ni tampoco el elogio fácil, solo la verdad de lo que había en las páginas. El taller de Augusto empezó a tener encargos regulares, no muchos, los suficientes. Hizo una librería nueva para el fondo de la tienda de Remedios, con estantes a medida que cabían exactamente donde hacía falta y que tenían en los bordes un detalle pequeño. Una curva suave en la esquina superior, que nadie le había pedido pero que Augusto puso de todas formas, porque le pareció que era lo que necesitaba aquella madera en aquel lugar. Cuando Remedios lo vio, pasó los dedos por el borde. No dijo nada durante un momento. Luego dijo, eso no estaba en el encargo. Augusto recogió sus herramientas. No todo lo que vale estaba en el encargo. Remedios lo miró con una ternura que ya no intentaba esconder. El taller no era el espejo del principio, ya no se buscaba en él para ver si algo faltaba. Se asomaba para ver lo que había. Milagros llegó una tarde con 2 cafés y una expresión de quien viene con propósito. Se sentó frente a Remedios y la miró. ¿Qué vas a hacer con ese hombre? Remedios tomó el café. ¿Con cuál? ¿Sabes con cuál? Estamos bien como estamos. Milagros la miró. ¿Y eso qué significa? Significa que estamos bien. Que hay algo, que lo estamos dejando ser lo que tiene que ser sin apresurarlo. ¿Y tú eres feliz? Remedios pensó la pregunta de verdad, no por cortesía sino porque se lo merecía. Sí, dijo. Y lo dijo sin sorprenderse de que fuera verdad, que era lo más raro, que no le sorprendió. Milagros asintió. Luego tomó su café. Entonces bien, no añadió nada más. Que en ella era una señal de aprobación profunda. Una tarde de diciembre, con el pueblo cubierto de una helada suave y la librería con las lámparas encendidas desde las 4, Augusto llegó con algo debajo del brazo. Remedios estaba ayudando a un niño a elegir un libro de regalo para su madre. Augusto esperó en el banco. Cuando el niño salió con su libro envuelto en papel de estraza y una cinta azul que Paquita le había puesto con una generosidad inusual, Augusto se acercó al mostrador. Dejó lo que traía sobre la madera. Era una caja de madera pequeña, sin pintar, con la tapa lisa. En la tapa había una inscripción tallada con cuidado, solo una frase. La misma que él había escrito a mano 10 años atrás en aquella nota de papel. El momento en que alguien nos lee bien es también el momento en que empezamos a existir. Remedios lo miró. Es para guardar el cuaderno, dijo él, para cuando esté terminado. Remedios abrió la caja. Por dentro estaba forrada con un trozo de tela suave. Olía a madera nueva. No tenías que hacer esto, dijo.
No es para ti, dijo Augusto. Es para el libro, para que sepa que alguien lo está esperando. Remedios cerró la caja, la sostuvo entre las manos. Miró a Augusto con esa mirada que ya no intentaba disfrazarse de distancia profesional ni de ecuanimidad de librera. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Él asintió. Aquella pregunta que no llegaste a decir el primer día, aquella que empezaste y no terminaste, ¿qué ibas a decir? Augusto la miró, luego sonrió, apenas, con el lado derecho de la boca. Iba a decir que si algún día necesitaba algo podía contar conmigo, pero no supe cómo decirlo sin que sonara a más de lo que era, o a menos. Remedios asintió. ¿Y ahora? Ahora sé cómo decirlo. ¿Y cómo es? Él la miró. Quiero que cuentes conmigo, no porque estés en apuros, no porque necesites ayuda, sino porque cuando me preguntas qué me está pasando, el mundo se ordena un poco. Y me gustaría poder preguntártelo yo a ti todos los días que tengamos, si te parece bien. Remedios lo miraba. La librería estaba quieta. Paquita había desaparecido discretamente hacia el almacén hacía 5 minutos, lo cual no era una coincidencia. Afuera, Consuelo cruzaba la calle con un pan bajo el brazo y sin mirar hacia la librería, lo cual tampoco era una coincidencia. Me parece bien, dijo Remedios. Y fue una frase pequeña que no necesitaba nada más para ser lo que era. Augusto puso una mano sobre el mostrador. Remedios puso la suya encima de la de él. No fue un gesto dramático. Fue el gesto de dos personas que han llegado hasta el mismo lugar por caminos distintos y que al fin están mirando en la misma dirección. Afuera, la noche de diciembre caía sobre Valdecinos con su frío limpio y sus farolas encendidas. Dentro de la librería, entre el olor a café y a madera nueva y a libros con años de historia dentro, algo se asentaba con la tranquilidad de las cosas que llegan cuando estaban listas, no antes. Paquita asomó la cabeza desde el almacén. ¿Podemos cerrar ya? Sí, dijo Remedios. Ya. Y sonó la campanilla una última vez cuando Augusto fue a buscar su abrigo. No fue el final de nada. Fue el principio de algo que no necesitaba apresurarse porque ya tenía todo el tiempo que necesitaba. Y a veces eso, tener tiempo para algo que merece la pena, es el regalo más grande que una vida puede hacer. Hay personas que durante años sostienen las vidas de los demás sin preguntarse quién sostiene la suya. Remedios era una de ellas. Sabía qué libro necesitaba cada persona en cada momento de su vida, pero había olvidado cuál era el suyo. Y lo más curioso es que el libro que necesitaba no estaba en ningún estante. Estaba en el cuaderno que llevaba años sin abrir. Augusto llegó a la librería buscando algo para salir de su propio laberinto, pero lo que encontró fue a alguien que le recordó que el oficio que tenía en las manos no había desaparecido porque un negocio cerrara. Y eso, que parece tan pequeño, fue lo que le devolvió el camino. Esta historia no habla de amor como si fuera un rescate. Habla de dos personas que llegaron a la misma esquina desde lados opuestos y que tuvieron la generosidad de quedarse quietas el tiempo suficiente para verse de verdad. Habla de que a veces lo más valioso que alguien puede hacer por nosotros no es darnos respuestas. Es hacernos la pregunta que nadie se había atrevido a hacer. ¿Qué te está pasando a ti? En presente, ahora, no lo que pasó, lo que está pasando. Porque la vida ocurre ahora. Y los libros más importantes son los que todavía no hemos escrito. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si este relato tocó algo en ti, si reconociste en Remedios o en Augusto una parte de ti mismo que a veces también olvidas mirar, te pido que lo dejes en los comentarios. Los leo todos con mucho cariño, y cada uno de ellos me recuerda por qué vale la pena seguir contando historias. Si te ha gustado este video, considera suscribirte al canal, compartirlo con alguien que lo necesite y activar la campanilla para no perderte la próxima historia. Porque las historias entre vidas no terminan, solo cambian de capítulo. Hasta pronto.